Mila Zurbrigger, muy buenos días. Aquí Alejandro Gomel, todo el equipo de Modo Fontevecchia la saludan. Quería preguntarle, usted había dicho que es un Libertad Avanza, es una especie de secta, ¿esto es así? Sí, mira, así lo dije hace unos días en un canal, me pareció la definición más acertada para explicar lo que pasa ahí adentro, cómo son los manejos. Creo que hay muchas maneras de explicar el fenómeno que está pasando respecto a Milei y todo eso, pero creo que la definición de secta fue la manera más acertada de explicar cómo es el manejo del frente. ¿Y cómo, resumiendo, cómo sería ese manejo que usted ve y que padeció, evidentemente, dentro del espacio? Bueno, primero agradecerte la chacarera, pero en verdad yo siempre fui más del lado nacionalista que full libertario del frente. Y mirá, lo que yo veo es básicamente un líder, un culto al líder constantemente, un verticalismo fuerte donde, bueno, hay una persona que dirige, claramente es Karina Milei, y bueno, todos responden a ella, no hay como una delegación de tareas, lo cual es bastante desordenado también. Y bueno, en base a eso, sobre todo el hecho de que si vos hay algo que no te gusta o que no compartís o como de manera propositiva incluso, de pronto no compartís y querés proponer otra cosa, probablemente eso a Karina no le caiga bien y a Javier también, y eso genere graves problemas como que te dejen de lado, que criticar no se puede, no se puede hacer una crítica, cierto tipo de cosas que son propios de una organización medio coercitiva, ¿no? O sea, que el resto te empieza a tratar de que estás con la casta, de que te vendiste la casta, de que sos un traidor, y claramente no es un espacio que tolere la crítica. Me saluda Elizabeth Péjera aquí también. Muy buenos días, Mila, ¿cómo estás? ¿Cómo ves en este marco que vos describís la situación, por ejemplo, de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que plantea algunas diferencias? Sí, mira, yo siempre vi las diferencias desde el principio entre ellos dos. Creo que ella es la que tiene más claro que esto es una secta en efecto. Y que nada, que lo supo siempre, pero es una persona muy muy sigilosa que supo moverse para llegar a donde está y es de las personas que menos le gusta Javier Milei, pero es de las personas o que menos le cierra, le cuadra la manera en que se maneja, pero pero sin embargo es la persona que más disimuló, porque llegó más alto que todos los demás. Y nunca se notó eso, digamos, hasta hace muy poco. ¿Crees que es sustentable en el tiempo ese vínculo entre el presidente y su vicepresidenta? En los términos de la relación que es hasta pública, ¿no? Hemos visto las diferencias en las últimas semanas en forma elocuente. Y yo creo que en ningún equipo funcionaría de esa manera, digamos. Está bastante claro que lo que ellos han hecho con Victoria, que yo no estoy a favor de ella ni de los diputados que se fueron a visitar a Astiz y toda esa cuestión, me parece peligroso, nefasto, me parece muy peligroso también que ella parezca tener ambiciones presidenciales, digamos, pero a mí me parece que no, sobre todo por lo caníbal que es el frente político. O sea, no es una simple diferencia que quedó ahí y que tienen que hablar ellos, sino que además va a haber muchos ataques distintos que van a ir y venir entre ellos dos, y eso abajo en el medio está el poder en general, el poder instituido, el país, etcétera, y como que no corresponde en medio de una crisis de este nivel que estamos teniendo, de esta magnitud, que estén pasando este tipo de cuestiones entre prácticamente la cabeza del país. O sea,
Sí, las dos figuras más importantes del Poder Ejecutivo. No sé si tuviste oportunidad de escuchar ayer el discurso o alguna de las entrevistas que dio el expresidente Mauricio Macri, donde apuntó justamente, por un lado, a la falta de equipos de gestión de parte de La Libertad Avanza, pero sobre todo apuntó sus quejas al entorno del presidente. Entiendo que eso involucra a Karina y al asesor Santiago Caputo. Me parece razonable. Lo que a mí me parece es que esto se supo siempre. Macri tiene diálogos con Javier desde aproximadamente 2022. Siempre supo que este era el manejo de ese frente. Y claramente yo en ese momento era muy joven, pero una persona como Mauricio Macri, digo, que gestiona empresas, ha gestionado un país, ha sido presidente, creo que tenía mucha más capacidad de ver que Milei no tenía un equipo sólido, tenía un entorno peligroso de personas que nunca habían estado en la política. Me alegra que se dé cuenta ahora de algo que, por ejemplo, yo, una chica de 25 años, que en su momento con 24 lo dije, pero me parece que es un poco tarde. El país apoyó el gobierno, el país ahora va a pagar las consecuencias de esto, pero me alegra que se estén dando cuenta, que estén saliendo a decirlo. ¿Y vos en eso te sentís más cerca hoy de Macri, de Mauricio Macri, que de Milei? No, yo no me siento cerca de ningún referente político como tal en este momento. Bueno, como la mayoría de mi generación, los grandes líderes políticos de más de 50 años, la verdad que no tienen, y te diría más de 40 también, no tienen nada que dejarnos a nosotros. O sea, no creo que ya hay una generación que tiene que dejar un poco pasar dejar entrar nuevas generaciones, porque creo que está claro que, primero, no han logrado hacer las cosas bien. Segundo, no tienen más representatividad porque no entienden que estamos en la cuarta revolución industrial, que a mi generación le interpelan un montón de situaciones y que no creemos en ninguno, básicamente. Y creo que hacemos bien. Mila, hablabas de lo que es una estructura de Libertad Avanza verticalista, donde, bueno, no se puede contradecir la palabra de Karina Milei. En esa estructura, ¿cuál es la función de Santiago Caputo? Santiago Caputo es una figura que surge más hacia el final. Realmente, visiblemente, siempre estuvo en la sombra, sobre todo los periodos que yo estuve, pero comprendo que siempre fue el estratega en la sombra de todo esto. Así que creo que ese es el rol que él ocupó siempre. Te saluda a Claudio Mardones aquí también. ¿Qué tal, Mila? Buen día. Mauricio Macri, ayer, en el discurso que ofreció, en un momento dijo, bueno, este es el gobierno que votaron los jóvenes. Tenemos que organizarnos y ponernos de acuerdo para poder tomar ese mensaje y garantizar de que funcione. ¿Le crees? Me parece que el anarcocapitalismo de Milei no puede funcionar en ningún país del mundo. Me parece que, en definitiva, la época de Macri se terminó. Estamos en la época de la inteligencia artificial, en la época de las criptomonedas, en la época de un montón de cuestiones. El mensaje de Milei, y la verdad que en realidad Milei, creo que la juventud, más que por lo que él hablaba en sí, si nos interpeló o no, obviamente había algunas cosas que vos decías, obviamente por esto uno lo bancaría, que es, por ejemplo, el tema de las altas cargas impositivas, todo eso, decir que la casta es la casta, algo que había que sincerar en este país, digo, por los manejos puros de la casta. Es un desastre que, bueno, salió con la casta efectivamente él, y bueno, se contradijo él solo. Pero la realidad es que mi generación tiene otros debates que dar. O sea, estamos pensando si un robot nos va a sacar el trabajo en el futuro, y
si vamos a seguir teniendo democracia, y que ojalá que sí, obviamente, frente a la hiperconectividad que hay y cómo la política perdió el claustro. Y Mauricio Macri es una persona que tiene como más de 60 años, o sea, no es nativo digital, no entiende ese entorno, y por más que lo quiera hacer, difícilmente lo va a entender. Mira, y con respecto a los nativos digitales, quería preguntarte esto, porque vos fuiste testigo de otra etapa de la construcción de la Libertad Avanza y de su desarrollo. Bueno, han pasado 8 meses, están en el poder, el trabajo en las redes de este gobierno, incluso en el PRO lo reconocen como exitoso, pero han empezado a quedar al desnudo algunas cuestiones, especialmente la violencia en las redes. Mucho se habla de, por ejemplo, Daniel Parisini, alias el Gordo Dan, en Twitter, a quien le adjudican una serie de operaciones que van más allá de las redes, incluso en términos de persecución y también en algunos casos de amenaza para familias. ¿Te sorprende esta situación? ¿Vos veías que se estaba cocinando una situación así en términos de la actividad política de ese espacio, o hubo un giro que vos no te esperabas? No, sí, por supuesto, eso yo lo dije en su momento, allá por febrero de 2023, cuando fui altamente cuestionada por lo que dije, ¿no? En ese momento, pero porque fui la primera y era como, ¿será que lo que hice es cierto o no es cierto? Y no, yo advertí todas estas cuestiones, advertí que el Troll Center, miren las entrevistas que di, advertí el Troll Center era uno de los más grandes, que era más grande que el de Marcos Peña, específicamente lo dije, que era muy violento y que en ese momento puntual que yo había salido a hablar, estaban usándolo contra mí. Mira, que el PRO haya dicho que era un éxito me parece bochornoso. Y ojo, yo no es que estoy diciendo esto por algún tema puntual con el PRO, no, o sea, lo digo honestamente. Quizás lo dicen por ignorancia, pero no es exitoso una estrategia que usa la violencia, que usa el doxeo, que usa la extorsión a través de redes sociales, los insultos, cosas que deberían ser legisladas para ser delito, y que obviamente, como son la mayoría de nuestros políticos, tienen 2000 años, ¿me entendés? No legislaron nada porque no entienden nada, y seguimos teniendo la internet hacia la deriva y no teniendo protección de datos personales de ningún tipo, leyes que regulen nada y que aseguren a los usuarios nada. Entonces, bueno, la verdad que digan que es exitoso es terrible. Y respecto de toda esta gente, bueno, yo en ese momento lo avisé y lo avisé a tiempo. Digo, tampoco me parece que sea una sorpresa darnos cuenta de esto. Digo, obviamente a medida adquirieron más poder escaló mucho más, ¿no? O sea, también me preocupa esto de Patricia Bullrich diciendo que quiere hacer ciberpatrullaje con inteligencia artificial. Es un peligro, es usar la inteligencia artificial con fines de uso prácticamente bélico. Y nadie está diciendo nada respecto de la gravedad de esto, porque muy pocos de los políticos entienden hasta qué es el ciberpatrullaje con inteligencia artificial, ¿me entendés? ¿Qué es? Pero en definitiva, digo, es muy terrible lo que están haciendo. Es un uso no ético de la tecnología, un uso no ético de las redes sociales, un uso no ético de la inteligencia artificial, que se puede hacer en Argentina porque no hay legislación. Clarísimo, y porque hay un montón de dirigentes que ignoran del tema. Mila Zurbriggen, clarísimo, gracias por estos minutitos aquí en Modo muchas gracias a Fontevecchia. ustedes.